Les doy un gran saludo a todas mis hermanas uno que están conectadas y también a mis hermanas unidas al campo que están allí, ¿cierto? Esperando para recibir la palabra de Dios y les voy a hacer una oración, pero de igual manera vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, que moras en los cielos, gracias Señor te damos porque tú eres un Dios de misericordia y amor, porque de cada día tú nos muestras en tu palabra, Señor, el camino que debemos recorrer. Te pedimos en esta noche que tú nos acompañes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que impresione nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias te damos por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio que les traje el día de hoy se llama El cruce del Jordán. Y este estudio está basado en Josué 1, 3 y 4. Y vamos a ver que hay un paralelo, ¿cierto? Ya en este tiempo final. Y vamos a ir viendo paso a paso todas las similitudes que hay entre el pueblo de Israel, ¿cierto? Que llegó hasta los lindes del Jordán, ¿cierto? Con nosotros hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a descubrir, ¿cierto? El mandato divino. Vamos a ver, ¿cierto? Que el Señor siempre ha querido salvarnos, ¿cierto? Y es parte de un pueblo especial. Siempre la ha tenido desde lo antiguo hasta hoy un remanente, ¿cierto? Un remanente fiel. Y vamos a ir viendo lo que dice, ¿cierto? La palabra de Dios. Dice en la carta 292 de 1908, estudiar cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiar los capítulos 3 y 4 de Josué, que registra la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Del primer momento, cuando estoy leyendo aquí, que hay una similitud, ¿cierto? Vemos que hay un ejército especial, ¿cierto? Que era Josué y todo el remanente que siguió con él, ya que se estaban preparando, ¿cierto? Para cruzar el Jordán. Y nosotros sabemos que es lo que había después del Jordán, ¿cierto? Había una tierra prometida, para ello era la Canaán terrenal. Y esa es la similitud con nosotros hoy tan importante que la podemos ver claramente, ¿cierto? Vemos que nosotros estamos como en la orilla, ¿cierto? Del Jordán. Viene ya, ¿cierto? La conquista de la Canaán celestial. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, aceptando el pensamiento con las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo en la antigüedad. De esta forma, la enseñanza de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes para nosotros, tal como Él quiso que lo fueran para ellos. Cierto que cuando uno sabe, el Señor nos habla a nosotros, la primera cosa que nosotros hacemos es una aplicación personal, ¿cierto? De la palabra. Nosotros siempre tenemos que estudiar pensando qué es lo que el Señor me tiene que decir para mí hoy, ¿cierto? No es para mi hermano de al lado, no es para mi esposo, no es para mis hijos, lo primero es para mí. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para mí? Y, y vamos a ver, ¿cierto? Las promesas que Dios les Jordán, ¿cierto? El Señor, ¿cierto? En su palabra allí, después vamos a poder, ¿cierto? Las que quieran estudiar y repasar Josué, los capítulos que están en este tema,
vamos a ir viendo qué es lo que el Señor empezó a hacer antes de cruzar el Jordán, ¿cierto? A Josué le dio unas promesas, sabía los peligros que tenían que enfrentar, las pruebas de fe. Entonces él le dijo, con gran ansiedad y desconfianza, ¿cierto? De sí mismo, Josué había mirado la obra de sus temores al asegurarle, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, que le daría a ellos. Yo lo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cierto? También dice más abajo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Además le ordenó el Señor y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, no te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las promesas antes de que Josué, cierto, cruzar el Jordán, cierto, que lo fortalecieron, su fe, te ayudaron, cierto, a no dudar de lo que el Señor estaba haciendo con él. Hay un mandato, ¿cierto? En el primer libro de Josué, en el primer capítulo, claro, de Jehová, que dice, ahora pues, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, ahora pues, levántate, levántate, y pasa este Jordán, ya, este pueblo, tú, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cierto? Este era el gran mandato y es lo que nosotros tenemos que plantearnos hoy en día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos en pie? ¿Estaremos en pie? ¿Cierto? O estamos un poco dormidos todavía. Estamos en esa condición de tibieza todavía. Por eso el Señor le dijo a Josué, levántate, y es lo mismo que nos dice para hoy el Señor, levántate, levántate. ¿Qué es lo que significa levántate? Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos está diciendo el Señor con esta palabra. Y pasa este Jordán. Ya el Jordán también vamos a ver qué es lo que significa el Jordán, un símbolo. Vamos a ver un símbolo de qué, ¿cierto? Aquí dice que los israelitas, acampados en la margen oriental del Jordán, y este río representaban la primera barrera para la ocupación de Canaán. Levántate había sido el primer mensaje de Dios a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. No les dio ninguna instrucción acerca de cómo tenían que cruzar el río. ¿Cierto? Así nosotros muchas veces nos vemos enfrentados en esa situación de Josué. Muchas veces el Señor nos pone delante nuestro un Jordán, ¿cierto? Una gran prueba, pero no nos dice cómo tienes que pasar esa prueba, ni cómo recorrer esa prueba. Solamente el Señor nos muestra y nos pone en el camino, ¿cierto? Las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y la primera cosa y el mandato que el Señor nos dice, levántate y pasa esta prueba, se podría decir, ¿cierto? Pasa esta prueba. ¿Y qué le prometió Josué antes de pasar la prueba, de pasar el Jordán? No temas, ¿cierto? Le dice que yo voy a estar contigo, no te desampararé, ¿cierto? Y también le dijo que se esforzara. ¿Y en qué se tenía que esforzar Josué? No sé si notaron en qué, ¿cierto? En que nunca se apartara de él, de su boca, ¿cierto? El libro de la ley, ¿cierto? Sino que meditar día y noche en él. Y entonces iba a ser la promesa, ¿cierto? Que el Señor le daba, que tenía que hacer. Sin embargo, Josué sabía que el Señor, dice acá, el patriarca y profeta, dice que el Señor haría posible para su pueblo la ejecución de cualquier cosa por él ordenada. Y con esta fe de Josué, ¿cierto? El intrépido líder inició inmediatamente los arreglos pertinentes para avanzar, ¿cierto? Esa misma fe de Josué en la que nosotros, ¿cierto? Las hermanas Uno, las hermanas Unidas al Campo y muchos otros grupos que se están levantando, ¿cierto? Ministerios que están abrazando la verdad presente, ¿cierto? El mensaje del tercer ángel, están proponiéndose en su corazón, ¿cierto? Hacer
y pedirle al Señor que nos dé esa fe tan grande para seguir avanzando. En Isaías 61 dice, levántate y resplandece, nos dice el profeta, que viene tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Cierto? Esa es una promesa que el Señor nos hace en Isaías 61. Al levantarnos, ¿cierto? Él nos va a dar el resplandor de Él, ¿cierto? Porque cuando uno se le pone a cuentas con el Señor, cuando tú te levantas porque tú estás en pie, como lo están los soldados en pie de guerra, se levantan para algo, para una misión. Esa es la misión que tenemos que nosotros cumplir hoy día y ya no estar más así, ¿cierto? Como muchos lo están del pueblo de Dios, ¿cierto? Están medio dormidos todavía, pero el Señor nos dice, levántate, ponete en pie, ¿cierto? Porque Él va a hacer resplandecer, ¿cierto? Sobre nosotros su gloria, ¿cierto? Su gloria. Y eso es lo que le estamos pidiendo tanto al Señor, que nos ayude para su carácter perfecto e inmaculado en nosotros. Digamos, había algo tan importante en esta historia que me llamó la atención y es como un símbolo de algo perpetuo, ¿cierto? Ellos tenían una orden de levantarse, pero no tenían que ir y llegar y cruzar, ¿cierto? El Jordán, ir la prueba, como se dice, pasar la prueba solo. No, el Señor les dio una orden de pasar. ¿Con qué? Ya el arca del pacto sobre su hombro y tenían que ser llevadas por los sacerdotes. ¿Ya? Y el arca del pacto nosotros sabemos que es un símbolo, ¿cierto? De la presencia divina del Señor. Nosotros sabemos que si no tenemos una prueba por delante, ¿cierto? De nosotros, no podemos pasar la prueba si no va la presencia del Señor delante nuestro. Vamos al fracaso, ¿cierto? Si nosotros dejamos al Señor a un lado. Nosotros con nuestras propias fuerzas es imposible que podamos vencer la prueba. La victoria, digamos nuestros hombros como los sacerdotes, el arca, ¿cierto? Donde está el arca, dentro del arca, ¿qué es lo que hay? Está la ley, ¿cierto? Que es eterna, ya son sus mandamientos. Espérame un segundito. Espérame un segundito. ¿Cierto? Voy a enchufar el ordenador antes de que se me descargue, si no se va a apagar. Dice entonces la cita de patriarcas y profetas que el arca del pacto de paso, para cuando vieran ese distintivo de la presencia de Jehová cargado por los sacerdotes, moverse de su sitio, ya en el centro del campamento y avanzar hacia el río, la orden era, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, ¿cierto? Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ¿cierto? Que estaba allí en el campamento como estamos nosotros hoy, debemos marchar, pero cuando, ¿cierto? Cuando nosotros pongamos en alto, ¿qué tenemos que poner en alto? La ley, ¿cierto? La ley de Dios, ¿cierto? Que es su carácter, es lo que el Señor, ¿cierto? Desea que se reivindique, ¿cierto? Hay una cosa que nosotros sabemos que ocurrió en el cielo. Ustedes saben que eh, calumnió, se podría decir, al Señor, ¿cierto? En cuanto a la ley, que era imposible, ¿cierto? Que se cumpliera esa ley porque era una ley de tiranía, ¿cierto? Entonces hay un honor que está en juego aquí, el honor, ¿cierto? Del carácter de Dios, que es amor, ¿cierto? Que es lo mismo que la ley que nos dio a nosotros, que es eterna. Ya dice que las circunstancias del cruce del río fueron predichas minuciosamente y Josué dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él, ¿cierto? Jehová echará delante de vosotros al cananeo, ¿cierto? Al jereseo, al eteo, a todos los que estaban allí, ¿cierto? En la Canaán, ocupando ese lugar que el Señor les había prometido a ellos y iba a dar, ¿cierto? En eso iban a conocer de que Jehová estaba con ellos. Y aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará adelante, ¿cierto? Es tan importante
que no perdamos de vista que únicamente la presencia del Señor tiene que ir delante nuestro, como decía anteriormente, para que tengamos la batalla ganada, ¿cierto? Para que podamos recibir, ¿cierto? Esa gloria del Señor. Si nosotros hacemos, ¿cierto? Nuestras propias obras no tienen valor alguno para Dios, ¿cierto? Ningún esfuerzo humano vale la pena si no lo hacemos de la mano del Señor, como lo hizo Josué. Para cruzar, ¿cierto? Para cruzar el Jordán, ¿ya? Y así como lo hizo Josué, dice que entonces se ordenó, ¿cierto? En Patriarca y Profeta seguimos leyendo que se ordenó que se hicieran todos los preparativos para el avance, ¿cierto? El pueblo debía abastecerse de alimentos por 3 días, ¿cierto? Y el ejército debía ponerse en pie para la batalla. Nosotros sabemos que hay un ejército especial, ¿cierto? Un ejército especial de los 144.000 que el Señor está levantando y está preparando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este ejército? Ponerse en pie para la batalla. Al Señor no le sirven los soldados dormidos, ¿cierto? Tenemos que estar en pie para la batalla. Dios quería que el cruce del Jordán por parte de Israel fuese milagroso. Entonces, por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificase. Esa palabra especial, ¿cierto? Debía poner a un lado ¿qué? Los pecados, librarse de toda la impureza exterior, ¿cierto? Porque dijo Jehová, haré mañana maravillas entre vosotros. Y en la gran obra, ¿cierto? La gran obra que es, ¿cierto? Santificarse, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la santificación únicamente proviene por la obediencia a la palabra de Dios. Nadie se puede santificar, ¿cierto? Solo. Si no obedece la palabra de Dios, que es lo que hace en nosotros esa obra de pureza y de limpieza. ¿Ya? En la orden que le dio Josué, la misma orden para nosotros hoy, ¿cierto? Son los preparativos antes de estar allí, ¿cierto? En la prueba de fuego, ya debemos prepararnos previamente, ponemos toda la armadura de Dios, se podría decir, ¿ya? ¿Qué hicieron ellos? Ya Dios les dijo, levántense, ¿cierto? Prepárense, ¿ya? Y ahora, ¿qué tenían que hacer? Obedecer el mandato, va en ese orden, ¿cierto? Siempre fue así y va a ser así por la eternidad, ¿cierto? La obediencia al Señor, ¿ya? Vemos aquí, ¿cierto? Que a la hora señalada, ya comenzó, ¿cierto? El pueblo de Israel a avanzar. Y encabezaba todo, dice aquí, la vanguardia. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua, ¿cierto? Hay mucha gente, ¿cierto? Que yo he escuchado, ¿cierto? Algunos hermanos que dicen, hay esto que tengo que hacer que está enfrente mío, ¿cierto? De no hacerlo, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor nos manda, ¿cierto? Nos dice qué hacer, pero ¿qué es lo que tenían que hacer ellos, ¿cierto? Como pueblo de Dios, tenían que, ¿cierto? Mojarse, yo podría decir los pies, poner los pies sobre el agua primero, ¿cierto? Antes de ver el milagro de Dios. Ellos no podían, ¿cierto?, estar esperando que Dios abriera las aguas, no. Ellos tenían que avanzar por fe, ¿ya? Y tenían que ejercitar esa fe poniendo sus pies en el agua. Ciertas veces uno ve oscuramente y dice, pero ¿cómo? No veo que todavía se abra una puerta para mí, quizás, en la salida al campo, a lo mejor todos estamos en lo mismo con las hermanas orando unas por otras, que el Señor nos ayude, nos abra el camino, pero a veces el Señor, ¿cierto?, quiere que pongamos nuestros pies allí, a la orilla del Jordán, ¿cierto?, avancemos por fe y estemos preparados, ¿cierto? No es que estemos pidiendo el campo y estemos deseosos, no, tenemos que prepararnos como el Señor le dijo
Josué explica al pueblo, y es lo mismo que el pueblo de Dios tiene que hacer hoy en día. Para ver el milagro debemos estar certificados en él, ¿cierto? Debemos perseverar en él, ¿ya? Obedeciendo el mandato divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce y se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Se grabó en la mente de todo israelita el hecho de que el mismo que había abierto el mar rojo para sus padres 40 años antes. ¿Ya? Eso era importante, ¿cierto? Que el nombre de Dios fuera glorificado. No eran los sacerdotes, no era en sí Josué, ¿cierto? No era el arca como lo veía el pueblo de Israel, quizás como un amuleto, no era eso. Era el poder de Dios, ¿cierto? Su presencia divina, porque el otro era un símbolo, era un instrumento, un medio que el Señor estaba utilizando para mostrarles a ellos que si ellos ponían por obra, ¿cierto? Su palabra y decían fe en ella, el Señor iba a abrir el camino. Hay un secreto de la victoria, ¿ya? De Josué y para nosotros lo mismo hoy. No hay mejor día que Dios, ¿no? El mensaje selecto está aquí. Mensaje selecto 66. Dice, no hay mejor guía que Dios. Los que están dispuestos a caminar por la senda que Dios les ha señalado tendrán un consejero cuya sabiduría está muy por encima de cualquier sabiduría humana. Josué fue un sabio general porque Dios lo guiaba. La primera espada que Josué usaba era la espada del Espíritu. La palabra de si no hubiese habido ningún peligro delante de Josué, Dios no le habría exhortado vez tras vez a que fuera valiente. Pero en medio de todas sus inquietudes, Josué tenía a su Dios para guiarlo. Qué maravilloso, ¿cierto? Esto es eterno. No cambia, el Señor actúa una y otra vez con su pueblo de la misma manera. El Señor quiere que nos aferremos, ¿cierto?, a Él por medio de su palabra y nos asegura, ¿cierto?, que si nosotros hacemos de Él nuestro guía, éxito en todas las cosas que emprendamos, ¿cierto?, que hagamos, ¿ya? Eh, Aquí dice, meditarás en la palabra de Dios día y noche, ¿cierto? Era un mandato del Señor en cuanto a nosotros como pueblo que tenemos que hacer, ¿cierto? Para hacer de nuestro día es meditar día y noche en su palabra, ¿ya? El mensaje del Señor vino a Josué, ¿cierto? Antes, precisamente antes que cruzara el Jordán. Este fue el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios su guía. Y es para nosotros lo mismo. Hagamos del Señor nuestro guía para que nos ayude, ¿cierto? Vamos a ver el testimonio de este milagro que el Señor hizo, ¿cierto? El Jordán, ¿ya? Dice que las generaciones que iban a venir no debían carecer de un testimonio acerca de este gran milagro. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca aún estaban en medio del Jordán, ¿ya? 12 hombres elegidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río, las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras debían establecerse como monumento en el primer sitio donde acampar Israel después de cruzar el río. Ya las piedras que el Señor le escribió, ¿cierto?, a Josué, que fueran llevadas del río, ¿cierto? Y eran 12, también son un símbolo, ¿cierto? Un símbolo de la grandeza de Dios, ¿cierto? Del pacto que él hizo con su pueblo por la eternidad. Él siempre, ¿cierto?, tuvo un pueblo escogido, un pueblo especial, un remanente, ¿cierto? Nosotros vemos que de las 12 tribus de Israel, ¿cierto?, él siempre iba a dejar un remanente, y estas 12 piedras representan algo especial, y más adelante lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Dios glorifica su nombre, ¿cierto? Después del cruce del río
Jordán, Dios es el que hace grandeza, ¿cierto? Grandeza en el cruce de este río, y vemos que aquí dice este ejercicio del poder divino en favor de Israel, que estaba destinado también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones vecinas, ¿cierto? Y ayudarlas así a tener un triunfo más fácil y más completo. Cuando las nuevas de que Dios había detenido el agua de Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón, y el cruce, el impetuoso y crecido río Jordán, había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Esa el milagro, la maravilla y la grandeza del Señor que quería hacer, ¿cierto? Dar testimonio de su poder, ¿cierto? Como lo hizo en el pasado, lo estaba haciendo otra vez, ¿cierto? Por medio de Josué, ¿cierto? Por medio de Josué y el pueblo de Israel, que cruzaron el río, ¿cierto? Y todos los vecinos de alrededor, ¿cierto? Sintieron, dice ahí la palabra, gran temor, ¿cierto? Nosotros nos estamos preparando como pueblo de Dios, ¿cierto? Eh, Fiándonos en Él, ¿cierto? Oramos, estudiamos, ayunamos, todo lo hacemos, ¿cierto? Eh, con, con la ayuda de Él, ¿cierto? Y todas las cosas que podemos hacer, ¿cierto? Provienen de la ayuda del Señor, ¿cierto? Nada lo podemos hacer solos, ¿cierto? Porque su palabra dice que Él nos ayuda en todo, ¿cierto? De nosotros nada bueno puede salir, ¿cierto? Porque somos personas, seres pecadores, ¿cierto? Que hacemos de lo continuo en nuestra vida el mal, pero si nos aferramos al Señor, sabemos que Él pone en nosotros las obras que son de Él, las obras buenas, y por eso es tan importante que siempre le demos gloria a Dios en todo, porque Él es el que actúa, ¿cierto? Nosotros somos simples instrumentos. Él es el que actúa en todo nuestro camino. ¿Qué verdad presente encontramos en esta historia de Josué? ¿Cierto? Estamos estudiando los capítulos principalmente el 3 y el 4 en esta presentación, ¿cierto? Pero ¿qué verdad encontramos? Bueno, aquí vemos la justificación por la fe, la obediencia a los mandamientos de Dios, que es el mensaje del tercer ángel, es el evangelio eterno. Esto es, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, en la historia la justicia de Cristo, que es la obediencia perfecta a la ley. Ya hay varios textos allí, ¿cierto?, que están anotados, y después yo les voy a compartir la presentación si lo quieren estudiar, pero están ahí mencionados por tiempo y para que no se me duerman. No los vamos a leer, ya, pero ahí están en resumen, dice, la ley es la verdad, ya, en el arca está la ley de Dios, que es eterna. El arca del pacto es símbolo de la presencia divina, ¿cierto? Que era lo que cargaban los sacerdotes bajo su hombro, ¿cierto? El arca. ¿Qué es lo que había en el arca? La ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que representaba el arca del pacto? La presencia divina, ya. La ley representa el carácter de Dios, ¿cierto? Eso es lo que podemos ver, ¿cierto? Que es el fundamento de su gobierno, ¿ya? Y la ley, ¿cierto? Es amor, porque es el carácter del Padre, ¿cierto? Y de su Hijo. Vamos a ver las lecciones de Josué 3 y 4. Sacamos algunas lecciones aquí y vamos a ver qué podemos más aprender acerca del cruce, ¿cierto? Del cruce del Jordán, de los preparativos y todo lo que ellos hicieron, ¿cierto? Dice, ¿qué hicieron entonces los sacerdotes? Vamos a recordar, ¿cierto? Llevaron en alto, bajo su hombro, el arca del pacto de Jehová, ¿ya? Y marcharon en pos del arca, ¿ya? Y el arca iba adelante y ellos iban siguiendo, ¿cierto? Toda la hueste de Israel siguiendo, ¿cierto? Detrás del arca, los pasos. Ya que eso, ya vimos que es lo que simbolizaba, la presencia de Jehová, su bendición, ¿cierto? Delante de nuestro siempre. Ya, y marchar en pos del arca, ¿cierto? Es marchar en pos de Cristo, ¿cierto? Que nuestro guía invisible, ¿cierto? Nosotros sabemos esa gran verdad que hemos descubierto hace tan poco del Padre y del Hijo, ¿cierto? Y es nuestro Cristo invisible, que está allí guiándonos cada día. En Deuteronomio 131:8 dice que Jehová es el que va delante de ti, ya que es lo mismo que estamos viendo
en representación del arca del pacto en el pasado, ¿cierto? Para nosotros hoy es Jehová que va delante de nosotros, su presencia. ¿Ya? ¿Y a quién representaban estos sacerdotes? Vamos a ver, miren, a todos nosotros, hombres y mujeres fieles que están dispuestos a cargar bajo su hombro el arca del Señor, ¿cierto? Nosotros no debemos desconocer, ¿cierto? Que la palabra de Dios, en primera de Pedro 2, 5 y 9, dice que nosotros somos edificados como casa espiritual y somos sacerdocio santo, ya para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. O sea, este llamado es para nosotros hoy día, los sacerdotes, ¿cierto? Los encargados de llevar en alto, ¿cierto? El arca, somos nosotros hoy que debemos estar a cargo de ensalzar, se podría decir, poner en alto, ensalzar algo, engrandecer. ¿Qué debemos engrandecer? Su palabra, sus mandamientos, su ley, Señor, todos los mandatos del Señor, ¿cierto? Hay otra lección que el Señor nos muestra en su palabra que dice, ¿qué hacer para ver las maravillas que hará Dios en nosotros? ¿Qué debemos hacer para ver esas maravillas? Santificados, decía ahí en Josué 3, era la orden del Señor, santificados, o sea, preparados debemos estar para que podamos ver las maravillas que el Señor quiere hacer en medio nuestro, ¿cierto? Porque ya lo hizo con Josué, ¿cierto? Y es una aplicación que debemos hacer para nosotros hoy. En Éxodo 19:10 dice que Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué tenían que hacer? Lavar sus vestiduras, ¿cierto? Y nosotros todos los días hacemos eso, ¿cierto? Todos los días lavamos nuestras vestiduras en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque nuestros trapos, ¿cómo son nuestras ropas? Como trapos de inmundicia. Pero si nosotros por fe, ¿cierto? Lavamos, ¿cierto? Nuestra ropa en Cristo, van a ser blancas, ¿cierto? Santas, pura. Ya en Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay en medio de vosotros y limpiaos, mudad vuestras vestiduras. ¿Y eso lo podemos hacer nosotros solos? No, ¿cierto? El único que puede mudar nuestras vestiduras es Cristo Jesús. Lo hacemos únicamente cada día cuando lo buscamos y vamos a Él, ¿cierto? Él muda nuestras vestiduras y nos pone las de Él, que es su justicia perfecta. Que Juan 17:17 dice su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y más atrás habíamos visto, ¿cierto?, el significado de la ley, de los conceptos de la ley, que el Salmo dice, tu ley es la verdad. Entonces nosotros, al obedecer esa ley, nos santificamos en la verdad, ¿cierto? Y de esa manera vamos avanzando por fe en Cristo, porque Él es el que nos ayuda. Y su palabra dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros pretendemos avanzar, ¿cierto? Sin poner a Cristo, ¿cierto? Primero delante nuestro, no vamos a poder, ¿cierto?, hacer todas estas obras maravillosas que el Señor quiere hacer en nosotros, porque es Él el que pone en nosotros, Él pone las obras, ¿cierto? El querer en nosotros hacer las cosas y su buena voluntad en nosotros. ¿Qué representan para nosotros estas piedras? En un principio le había dicho que también eran un símbolo las piedras, símbolo de qué. Vamos a ver que son una señal, ¿cierto?, de la grandeza perpetua de Dios. Veamos que y recordemos que cuando cruzaron el Jordán, ¿cierto?, el Señor les dio una orden a 12 del pueblo, ¿cierto?, que fueron escogidos, que tomaran una piedra del río cada uno, 12 piedras, y las llevaran al campamento, ¿ya? Y también Josué lo hizo así, ¿cierto?, y las puso en el medio del río, ¿ya? Vimos que entonces la representación de esas piedras son una señal de la grandeza perpetua de Dios, también son un testimonio de la fidelidad de Dios, ¿ya?, en el remanente fiel, cimentados en Cristo Jesús, que es la roca,
firme y segura debajo de nuestros pies, nuestro fundamento, ¿cierto? A las tribus de Israel, ¿ya? Representan a los 144.000 sellados, ¿cierto? Eso lo vemos porque en Apocalipsis 7:4 lo dice. Dice, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y cuántas tribus eran? 12, ¿cierto? Al igual que las rocas que se les pidió Jehová que sacaran del río, ¿cierto? Para que fueran como un memorial para siempre a los hijos de Israel de Dios, ¿cierto? En Salmo 112:6 nos dice, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. Ya, el mismo memorial, ¿cierto? Que el Señor quería impresionar los corazones, ¿cierto? De su pueblo que hizo el cruce del Jordán y va a ser un memorial hoy, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cierto? Como pueblo de Dios estamos buscando ser parte de ese pueblo, de ese ejército especial, ¿cierto? Ese ejército preparado que estaba allí, a la orilla, ¿cierto? Del Jordán. Así es para nosotros hoy. Queremos también ser parte de ese ejército especial, ¿cierto? Para cruzar ese Jordán y llegar a dónde, a lo que llegaron ellos. Para ellos era la Canaán terrenal, para nosotros hoy vemos delante nuestro, muy próxima a esa Canaán celestial. Veamos qué dice Apocalipsis 3:12, dice al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En Salmo, en Apocalipsis 7:15, sí, Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esos son los 144.000, ¿cierto? Nosotros al estudiar podemos ver, ¿cierto? Que hay un número especial, un número, que son de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Pero ¿qué representa el cruce del Jordán? ¿Cierto? Muchas veces miramos desde lejos ese Jordán y no lo queremos cruzar, ¿cierto? No lo queremos cruzar porque a veces puede haber temor, duda, falta de fe, pero ¿qué representa ese Jordán? El cruce del Jordán dice que representaba un obstáculo para el pueblo de Israel, pero era necesaria esta experiencia. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios y tener poder de lo alto. Ya no sería más un pueblo fracasado, sino victorioso. ¿Por qué eran un pueblo fracasado? Porque tuvieron que pasar ¿cuántos años antes de llegar al Jordán? 40 años. 40 años, durante 40 años todas las naciones vecinas murmuraron, ¿cierto?, acerca del Dios que tenían los israelitas, que todavía no los hacía pasar a esa tierra que les prometió hace 40 años atrás, ¿cierto? Entonces ellos al cruzar, ¿cierto?, este Jordán, ya no serían más un pueblo fracasado, sino victorioso. Para nosotros representa la muerte al yo, ¿cierto? Este Jordán representa la muerte al pecado, tener la victoria, ¿cierto? Y ser llenos de poder de Dios. Así vamos a recibir su Espíritu Santo en toda la plenitud. Es la senda que debemos recorrer todos antes de ser trasladados al cielo, ¿cierto? La Canaán terrenal para ellos era lo último, ¿cierto? Lo último donde iban a estar. Para nosotros es, ¿cierto?, la Canaán celestial. Y antes de llegar ellos a la Canaán terrenal, tuvieron que pasar por el Jordán. Al igual nosotros hoy tenemos que pasar por nuestro Jordán, sí o sí, porque el Señor quiere hacer algo que más adelante me quedan poquitas diapositivas por si acaso. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver las maravillas y la grandeza del Señor. Vamos a hacer esta aplicación ya para nosotros del cruce del Jordán. Ya hay 3 palabras poderosas que el Señor en este estudio de Josué 3:4 le dijo al pueblo. 3 palabras: levántate, prepárate y cruza el Jordán. Levántate es salir de nuestra tibieza y levantarnos para obedecer a Dios. Prepárate es consagrarnos a Dios, santificarnos por la obediencia de su palabra y vestirnos por la fe con sus ropas limpias de justicia, ponernos la armadura de Dios y apartarnos del pecado. Cruzar el Jordán es avanzar por fe en Cristo y marchar, recorrer la senda para ser bautizados por fuego.
Nosotros estamos pidiendo una oración. ¿Qué estamos pidiendo? El bautismo por fuego, que es la lluvia tardía, ¿cierto? Sin medida. Es lo que nos va a permitir entregar este mensaje poderoso en este tiempo final, ¿cierto? Debemos cruzar nuestro Jordán y obtener victoria y poder en Dios. En Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, el Señor, si nosotros hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, ¿cierto? Perseveramos en ello, el Señor nos asegura el éxito y la victoria en todo. Estamos cubiertos por Él en todo, porque Él está delante con su justicia, ¿cierto? Caminando con nosotros, al igual que el arca estaba delante, ¿lo recuerdan? Los hombros eran cargados, ¿cierto? Los sacerdotes en sus hombros cargaban el arca y iba adelante. O sea, la justicia, como dice en Isaías 58:8, va delante de ti. ¿Y qué es lo que iba detrás? ¿Cierto? A la retaguardia, la gloria de Jehová, ¿cierto? Que era las grandes maravillas, ¿cierto? Lo que él estaba haciendo con el pueblo de Dios, estaba impresionando sus corazones con este milagro y transformando sus vidas. Ya hay unos versículos que no te he dicho, los vamos a dejar ahí porque son varios, y después si quieren los buscan ustedes cuando les comparto la presentación, ¿ya? Bueno, finalmente acá nos dice que Cristo es nuestro ejemplo, ¿ya? Cuando llegó el tiempo en que Jesús debía comenzar su ministerio, ¿ya? Su ministerio público, lo primero que hizo, adivinen dónde fue primero, al Jordán. ¡Wow! Qué importante es el Jordán, hermanita. No lo habíamos visto, ahora lo vemos. Qué importante el Jordán, porque lo primero que el Señor hizo, antes de completar, de empezar y comenzar su ministerio público en la tierra, fue ir al Jordán. ¿Y para qué iba a ir al Jordán? Para ser bautizado. Para ser bautizado, y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanita, recorrer hasta el Jordán, ¿cierto? Completito, y vamos a ser bautizados también, pero es un bautismo por fuego ahora. Es la lluvia tardía, lo que el Señor quiere hacer en su pueblo. Y está ahí para nosotros. Solamente el Señor nos dice, levántate, prepárate y cruza el Jordán, porque Él nos quiere bautizar con su Espíritu Santo, como lo hizo con Jesús, ¿cierto? Él recibió el poder del cielo antes de empezar su ministerio. ¿Y dónde lo recibió? En el Jordán, hermanita, en el Jordán. Como Cristo, Josué se levantó y fue al Jordán, y en el cruce fue bautizado, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, fue revestido de fe y poder para su próximo desafío. Como Cristo debemos poner nuestros pies sobre la senda y recorrerla, como lo hizo el Señor. Debemos obrar por fe en Él para ver el milagro en nuestra vida. Si deseamos esa patria mejor, ya debemos levantarnos y cruzar nuestro Jordán para poder ser revestidos del poder del Espíritu de Dios y poder cumplir nuestra misión en la tierra, así como Cristo la cumplió. Debemos entrar al desierto de la tentación, al igual que Él, ¿cierto? Y al ser probados, al igual que el Señor, obtenemos, ¿qué vamos a obtener? La victoria en Él, ¿cierto? Porque Él lo prometió y está asegurado para nosotros si hacemos como Josué, ¿cierto? Meditamos día y noche en el libro de la ley, ¿cierto? Y no nos apartamos ni de la diestra ni de la siniestra, el Señor nos asegura que Él va a ser nuestro guía, ¿ya? Y unas preguntas personales aquí, antes de terminar. Me gustaría mostrarle eh, dos tablitas que las agregué al final, ¿ya? Son dos tablitas donde hay un paralelo de Josué, ¿cierto? Con Cristo y del pueblo remanente con los 144.000. La primera tablita dice dos tipos, ¿cierto? En la historia, no sé si alguien iba, a medida que íbamos leyendo, íbamos viendo la historia que le íbamos contando acerca del cruce del Jordán, no se iban imaginando algunas cosas. Aquí está escrito, miren, hay dos tipos, está el remanente de Israel,
ya, que fue el que estuvo preparado para cruzar el Jordán, y están los 144.000 hoy, ¿cierto? Que es un paralelo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Con el pueblo que se está preparando hoy, el pueblo especial que va a dar el cuarto pregón. Hubo un peregrinaje, ¿cierto? El peregrinaje de Israel, ¿qué sucedió allí? En el desierto hubo muerte, hubo apostasía y rebelión, ¿ya? Y en el peregrinaje de los 144.000, ¿qué es lo que hay? Hay vida en el campo, fidelidad y victoria, ¿cierto? Aquí el pueblo de Israel llega al Jordán, ¿cierto? Como un remanente, pero Dios está levantando a los 144.000 hoy. También hubo santificación antes de cruzar este río, que es lo que estuvimos estudiando, ¿ya? Y hoy día, de los 144.000, el Señor lo está uniendo de diferentes lugares, de diferentes partes, diferentes grupos, nacionalidades, idiomas, los está uniendo de todos los extremos de la tierra, Señor, ¿cierto? Aunque están dispersos, pero igual estamos unidos en espíritu, ¿cierto? Y en verdad. Y a esos 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal, que el Señor está juntando, ¿cierto? Lo está preparando en obediencia y en santidad, ¿ya? Los sacerdotes tenían que cargar el arca en su hombro, ¿cierto? Para cruzar, ¿ya? Y de esta manera ellos exaltaron la ley por medio de su obediencia a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el pueblo, eh, el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está sonando fuertemente en todo lugar? Los mensajes que se están predicando, el Señor está poniendo en sus siervos, ¿cierto? Este mensaje para exaltarlo, ¿cierto? Que es el mensaje del tercer ángel, que incluye, ¿cierto? La ley de Dios, que es la justicia de Cristo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que está en juego? Decíamos hace un rato atrás, está en juego el honor de Dios, ¿cierto? Y sus hijos tienen que reflejar. ¿Qué es lo que debemos reflejar nosotros? El carácter del Padre y del Hijo por medio de la obediencia a su palabra, y lo podemos lograr, ¿ya? Y el último cuadrito, ¿ya? Los dos tipos, está Josué y está Cristo, para que vean que a veces uno en la palabra el Señor te va mostrando ciertas pequeñas joyas, y lo vamos a ver que Josué cruzó el Jordán, es bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya, porque el tercer día viene la presencia de Jehová, ya, a Josué. Después que estuvieron preparando por 3 días, en el Jordán, ¿cierto? Es bautizado por el Espíritu Santo, ya Josué. ¿Y qué es lo que pasó con Cristo? También va al Jordán para ser bautizado y recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya. Josué recibe una gran prueba, un gigante que era Jericó. Habíamos estudiado que era un obstáculo, ¿cierto? Para ellos, para él. ¿Y qué es lo que pasa con Cristo? Es probado y es llevado al desierto de la tentación, una gran prueba, ¿cierto? Los dos. Ya también, ¿qué es lo que pasa con Josué? Obtiene la victoria por creer en la palabra de Dios y obedecer. Y Cristo también tiene la victoria por aferrarse, ¿cierto? A la palabra de Dios y obedecer. Ya Josué tenía oficiales a cargo para dar sus órdenes al pueblo. ¿Qué es lo que tiene Cristo a cargo? Ministros, llamas de fuego, los ángeles del Señor, que son los que nos ayudan a diario, ¿cierto? Ellos son los que impresionan nuestras mentes con los mensajes, nos ayudan en toda prueba, ¿ya? Josué estaba preparado para conquistar la Canaán terrenal después de cruzar, ¿cierto? Ese Jordán estuvo preparado. Y Cristo, después de ser bautizado, también después de la prueba, al ser victorioso, estuvo preparado para su misión terrenal. Y con esto terminamos, y habían quedado unas preguntas personales para nosotros hoy. Dice, ¿cuál es tu Jordán hoy? ¿Qué obstáculos te impiden avanzar hacia el otro lado? ¿Cierto? Nosotros vemos qué es lo que había al otro lado de Jordán, la Canaán, ¿cierto? Para nosotros lo mismo. Después de Jordán, ¿qué viene? La Canaán celestial, ¿cierto? Y es tiempo de cruzar nuestro Jordán, hermanitas. Dios les bendiga, el Señor nos ayude a todas, que sigamos perseverando, unidas, ¿cierto? Unidas al campo, unidas en Él, ¿cierto? Y sabemos que únicamente si hacemos de Dios nuestro guía, vamos a poder, ¿cierto? Obtener el poder. Si obedecemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que es la lluvia temprana
porque el Señor está todavía mandando a su pueblo, pero si obedecemos ayuda temprana, vamos a obtener la mayor, que es la que estamos rogando, que es la tardía, el bautismo por fuego, que es lo que nos va a permitir estar en pie, pasar todas las pruebas que vienen, ¿cierto? Resistir, ¿cierto? Lo que va a venir sobre este mundo, porque vamos a ser sellados. Y le damos gracias al Señor por este mensaje especial. Un saludo, hermanitas, y Dios les bendiga.